Sí. Hola, Señor os bendiga a todos. Me dicen que los chicos, bueno, los niños, todos, los adolescentes también, todos que pueden ir a sus clases. Muy bien. Bienvenidos nuevamente a casa del Señor. Y, cómo no, don, agradecer al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor permite que pueda compartir con vosotros la palabra del Señor. Amén. Yo sé que lo he dicho varias veces y nosotros no estamos aquí por casualidad. Es más, la palabra casualidad para Dios no existe. Si estás aquí es por una razón. Amén. Así que dile al que tiene al hermano, a la persona que tiene a tu lado, no estás aquí por casualidad. Dile. La realidad es que Dios tiene un propósito. Dile también, la realidad que tiene Dios tiene un propósito contigo. Dile, Dios tiene un propósito contigo. Amén. ¿Cuánto creen que Dios tiene un propósito contigo? ¿Dios, tú crees? Amén, yo también creo. También conmigo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque como hemos hablado, hemos cantado, adorado, tú eres fiel. Sabemos que tú estás aquí en este lugar. Y cómo no, Señor, queremos escuchar tu palabra. Que seas tú quien hable, Señor, a través de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y traiga, Señor, revelación, Dios, para todo aquello que tú tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros, Dios. Toca nuestro corazón, nuestro espíritu, y que podamos ser sensibles a tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hay una historia que todos conocemos, en la cual hay una realidad y un milagro sorprendente, y en el cual no solo dentro de la iglesia, sino es una historia conocida incluso en el mundo. Se habló, se habla y se seguirá hablando. Hubo un hecho cuando Israel estuvo en Egipto, y los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, conocemos la historia de cómo Dios, nuestro Dios, liberó a Egipto de Israel, liberó a Israel de Egipto, perdón. Y la verdad que fue a través de las 10 plagas, cuando se encontraron delante del mar. Ahí es sorprendente cómo Dios actúa, y quizá con la mente humana o la razón humana o el pensamiento humano, uno dice que es imposible que esos hechos sucedan. ¿Cómo se abrió el Mar Rojo? ¿Cómo puede ser que no solamente se partiera, se abriera en dos, sino que incluso caminaran en seco? Todos sabemos que cuando hay agua, o tú quitas un poco de agua, debajo de la tierra hay como un lodo. O sea, caminaron en seco. Y dice, bueno, eso ante la mente humana, aquel que no cree en Dios, es imposible. Pero los que creemos en Dios sabemos que Dios es capaz de hacer milagros así. Y no hace mucho Gregorio predicó sobre el don de milagros,
Y yo creo que este milagro fue uno de los, para mí, más sorprendentes. Como he dicho, se conoce no solo dentro de la iglesia, sino también se conoce fuera de la iglesia. Se han hecho películas, se han hecho cosas. Incluso la ciencia investiga si fue real, unos dicen que sí, otros... No me importa, pero yo sé que es real, porque Dios así lo dice, así lo hizo. Dios es el creador del cielo y la tierra, ¿cómo no va a abrir un trocito de agua? Por favor. Y el hombre discute y habla de ello, ¿no? Pero ante tal hecho, no solamente que cruzaron, Dios los liberó de Egipto, sino que todos sabemos la historia que cuando cruzaron para ir todos los egipcios, el faraón, vamos a por ellos, vamos a traerlos de vuelta que sean siguieran esclavos. Y vemos dentro de la historia, dentro de la palabra del Señor, que cuando ya estaba todo el ejército dentro del mar y el pueblo de Israel había salido, las aguas se cerraron y ahí hubo una gran victoria. Y dice que acto seguido, ahí Moisés cantó y empezó a alabar al Señor. Yo me imagino, dice que tocaron panderos, yo me imagino a la mar y allí, chin, 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 y a la carne tocando panderos de alegría, ante tal situación, ante tal victoria, imagina. O sea, lo que vieron los ojos del pueblo de Israel no era cualquier cosa, fue algo o sea, sin palabras. No puede razonar, no puede, no. Es que realmente hay un Dios con nosotros. Y ahí estaba la mar y la Karen danzando, Gregorio también a su manera, pero también el Antonio tocando la guitarra, todos contentos, el Leo corriendo por allí. No para de correr, siempre está para aquí y para allá. Cuando alaba al Señor, cuando está contento, no para por aquí, está para aquí y para allá. Pero todos estaban alegres allí, cantando y adorando al Señor ante este hecho. Y yo creo que todos nosotros, cuando recibimos un milagro de parte de Dios, todos nos ponemos contentos, ¿sí o no? ¿Sí? Todos nos gozamos de una manera u otra y agradecemos al Señor por ese milagro que quizá como hemos cantado o como dice, como hemos cantado la canción, dice, ¿quién soy yo para que tú te fijes en mí y hagas este milagro, ¿no? Pero Dios lo hace. Dios ve más allá de lo que nuestros ojos o nuestra mente o la razón humana puede entender. O sea, es Dios. Me sorprende, si vamos a leer en Éxodo, capítulo 15, del versículo 22 al 27. Éxodo, capítulo 15, del 22 al 27. El tema o la palabra que el Señor me dio para poder compartir es Mará no es para siempre. Repito, Mará no es para siempre. ¿Tienen el capítulo 15 de Éxodo? Amén. Dice así la palabra del Señor del 22 al 27. Esto sucedió cuando, después de cruzar el Mar Rojo, dice: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mará, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mará, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mará donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mará, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elín, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí
junto a las aguas. Amén. Después de estar celebrando esa gran victoria que Dios les dio, no que consiguieron ellos, sino que Dios les mostró el poder y la acción y la fuerza que tiene Dios, y lo pudieron ver con sus propios ojos. O sea, no algo que escucharon, sino que ellos tuvieron la experiencia de poder ver ese gran milagro. Hemos leído actos seguidos de cuando cantaron, cuando estaba Antonio tocando su guitarra allí, y el Antonio, y el Leo corriendo, y la Mari por ahí, pues empezaron a caminar hacia la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor que estuvieron andando durante 3 días en el desierto. Si miramos más atrás, una cosa que me sorprende mucho, que hace más sorprendente el milagro, por decirlo de alguna manera, es que el número del pueblo de Israel, claro, todos nos imaginamos quizá, o algunos saben el número, pero más o menos, dice que había unos 600.000 hombres de a pie cuando salieron de, más o menos, alrededor, ahora no sé el número exacto, de a pie, jóvenes como soldados, sin contar ancianos, sin contar niños, sin contar mujeres. Hay algunos que calculan que puede ser alrededor de 1,5 millones o casi 2 millones de personas los que salieron de Egipto. O sea, que era un número muy considerable. Imaginaos cruzar ese mar, casi 2 millones de personas, los niños, ancianos. O sea, un número sorprendente. Y ante tal magnitud de ese milagro, pues la fiesta que le realizaron allí, pues imaginaos, tenía que ser un fiestón. Todos contentos, alegres. Y dice que ese número de personas, y aparte el ganado, o sea, no solamente las personas, sino también el ganado que llevaban, o sea, que era una masa grande, un volumen grande para el cual Moisés tenía que hacer frente y liderar a ese pueblo. Pero dice la historia, como hemos leído, que estuvieron caminando durante 3 días hasta el lugar llamado el oasis de Mará. Mará se lo pusieron ellos porque era un lugar, ese oasis, ese agua era amarga. Durante esa travesía, esas personas, alrededor de 1,5 millones, 2 millones de personas, durante el desierto, viendo ese panorama, si podemos enfocar ese panorama, no es fácil caminar sobre un desierto. Quizá hay dunas de tierra, lugares angostos, peligrosos, sequedad, donde el sol, no sé qué temperatura haría, pero es aquí cuando andamos en 30, 35 o 20 grados, dices, qué calor, y buscamos rápido la sombra, por lo menos yo. Por un desierto es mucho más. O sea, la aflicción al cuerpo es mucho más. Pero 2 millones de personas, 1 millón y pico de personas, casi con niños llorando, los abuelitos ahí andando poquito a poco. Es un lugar difícil de caminar y un lugar de decir, esto estamos súper bien, no. Y dice la palabra que caminaron hasta 3 días. Quizá algunos empezaron a pensar, bueno, vaya lugar ¿no? Que Dios nos ha traído aquí. Y empezaron a tener escasez de agua. Claro, imaginad la magnitud de agua para poder dar de beber a 2 millones o 1 millón y pico, más el ganado a esas personas. O sea, lo poco que se llevaron de Egipto se lo gastarían en nada. Y más si caminaban por un desierto, cuando uno tiene mucho calor, bebe mucha agua. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando, y no engaño, en verano, cuando hace mucho calor, una garrafota de estas de 8 litros, casi me la zampo al día. Yo solo, casi. Porque recibo mucha calor trabajando, moviéndote. Pues imaginaos el número de personas, el volumen de agua para tan magnitud de personas. O sea, no era cualquier cosa. Es decir, que lo que se llevaron de Egipto, el agua, pues se la acabó. Ellos iban caminando y quizá la aflicción se iba agravando. Iban viendo que el agua se acababa. Y para colmo, uno cuando está en esa situación, yo cuando tengo mucha sed, y no tengo agua, pero cuando la encuentro, a lo mejor al cabo no es la misma situación, claro que no, pero cuando la encuentro, cuando está tanta sed y te la bebes, o cuando la ves, te tira por ella, vamos, y te sienta tan bien, te sientes, cuando te la ves tan lleno, qué alegría, Imaginaos cuando el pueblo de Israel, el número de personas, con Moisés, claro, vieron el oasis de Mará.
pues a todos se le abrirían los ojos de ya está, ya se nos acabó la aflicción, ya podemos beber el ganado de nuestros niños. Imaginad los niños, todos sabéis los niños cómo se portan, y más si no tienen agua para beber o para comer. Y a los padres a veces se nos puede acabar la paciencia, ¿sí o no? Y este niño, mamá, cuídalo tú, porque yo no, o papá, yo ya no puedo más, o ¿sí o no? Se lo pasamos, pues. Eso tendría que haber sucedido. Y con una calor allí, guay, guay, y las vacas, o sea, tenía que haber un ambiente un poco delicado. Y más cuando había esa necesidad de agua. Algunos decían, y así encontramos agua que nos va a morir. O sea, la verdad que no era un lugar. Había cambiado 3 días antes, estaban celebrando por todo lo alto. Y 3 días después, pues estaban un poco afligidos. Imaginaos cuando tenía uno esa necesidad y encontraron o vieron el lugar, algunos quizás se quisieron tirar de cabeza, o otros se acercarían allí a beber, o los animales pues allí poquito a poco. Imaginaos qué sorpresa de tanta calor que estás pasando y cuando vas a beber algo que no puedas, o sea, que no puedas saciar tu sed. Y dices, ahora sí que sí, ahora sí que el colmo de los colmos. ¿Cómo voy a calmar a mi niño que está llorando ahí? ¿Cómo lo voy a hacer si no puedo? ¿Cómo le voy a dar esto a mi bebé? O a mi abuelo, a mi papá, si no pueda. Imaginad qué situación tan delicada pasaron en ese momento. La verdad es que no fue fácil. Yo me imagino a Moisés tuvo que ser un hombre muy valiente. Muy valiente, porque decir sí a lo que Dios le mandó y decir sí a conducir al pueblo de Israel, que no era un número pequeño, digo, wow, este hombre tenía que tener una espalda no grande, super mega grande, ¿no? Para poder soportar todo lo que tendría que soportar. La cuestión es que estaban allí todos y se encontraron con una situación peor, que el agua no se podía beber. Imagínate la situación, por ejemplo, yo sé que trabajo y a final de mes espero mi salario, como todos, ¿no? ¿Todos esperan su salario a final de mes para cobrar, sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. No va a trabajar por amor al arte, como se suele decir. O sea, trabajamos para poder sustentar nuestra casa. Claro, y todo a final de mes, el día 1, otro el día 2, otro el día 5, otro el día 10. Pues cobramos. Pero bueno, cobramos, ¿no? Y imagínate que tu jefe te dice, lo siento, Miguelillo, pero vas a tener que esperar. ¿No? Llamas a la Mari, ella ya esperando, ya hemos cobrado para poder ir a comprar, ¿no? Imagínate qué le digo ahora ya a mi Mari, porque sabes que hay necesidad en casa y vamos a hablar de cosas básicas, no para pagar el coche ni el piso, porque casi eso hay que pagar si no hemos emprendido en ese viaje de tener algo, pero vamos a hablar del agua solamente. Aquí no hay agua, ¿cómo va? No hay nada para beber. No hay agua y tú, claro, sabes que necesitas agua para sobrevivir. Es una de las cosas más importantes que el mundo necesita, no solo el ser humano, sino todo. O sea, sin agua todos sabemos que el mundo perecería, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? O sea, sería no se podría vivir. ¿Y qué le dice a la Mari? Te cabreas con ella, ella te dice, pues dile que te pague. Mari? Es que esto no puede ser, tenemos que comer. Díselo. Y yo, espérate a que el jefe, que así lo voy a decir, hay que esperar. ¿Y cómo vamos a comer, Miguel? ¿Y qué vamos a beber, Miguel? Y tú, o sea, estoy trabajando, no he cobrado y ahora encima la regañina de mi mujer. Dice, bueno, no sé, habrá que pedir ayuda o hacer algo. Pero claro, tú ya estás más ahí. Y claro, no es un momento muy alegre. Y pasan los días y que te dé un cheque del jefe y te diga, toma, Leo, el cheque. Y tú, ya está el dinero. Ya está, ya se solucionó todo. Mari, que ya he tenido el cheque,
ya voy al banco, ay, qué bien, qué alegría, ya vamos a poder comer. Y vas al banco y te dice el banco, o sea, ¿te da una alegría eso? ¿Eh? Eso te deja, vamos, ahora que le digo yo a la Mari, Mari, es que no la llamo, espero a llegar a casa. No la llamo, le digo que estoy muy liado por el WhatsApp, estoy muy liado, Mari, y luego te llamo. Y ya está. Y cuando llego a casa, y depende del rostro que me vea, pues ya lo sabrá, eso es así. Pero que haya pasado otro mes y le diga, es que no sirve para nada. No sirve para nada. Imaginaos el jarro de agua, o sea, ya es que no había ni agua, ya es que no había nada, de nada. Y tú, o sea, te se cae el mundo encima. ¿Cierto o no? Ahora, ¿qué hacemos? Más si tiene los niños y todo, y todo, y todo, todo. Y los niños llorando, y papá, y papá, y papá. Y dame para aquí, dame para allá, y tú, no hay nada. O sea, no es fácil la situación. Pues esto es lo que le pasó, más o menos nos podemos imaginar. Digo esto para que nos pongamos en ese lugar, ¿no? Y la verdad que uno aprende, y más cuando hay imaginaos, esto era una gran familia, esto no era una familia de 4 como somos en casa, sino era una familia de 1 millón y pico, 2 millones de personas. Pobre Moisés. Yo admiro a este hombre, lo que tuvo que aguantar y soportar para... Y bueno, ¿ahora qué hago? Claro, era un hombre, yo no... es un hombre. Y la realidad es que esta historia nos enseña, o Dios nos enseña a través de ella, muchas realidades que el hombre hoy sucede también. Nosotros pasamos por estas situaciones. Quizás no es la misma magnitud o de la misma manera, pero sí la misma prueba. Porque Dios, la palabra dice que Dios probó al pueblo de Israel. Y también prueba a nuestras vidas, también nos prueba. Entonces, hay una pregunta a la que yo me hacía, bueno, ¿y cómo tiene que vivir el hombre, el creyente, o cómo tengo que vivir yo ante una situación así? ¿Cómo puedo hacer frente, como hijo de Dios, para pasar una situación así? Hay una gran enseñanza en esto. Estén bien atentos, por favor. El pueblo de Israel, en aquel tiempo, hasta se podía hacer poquitos meses, cuando pasaron esa situación, y todos sabemos que ellos eran esclavos, sirvientes a los egipcios, lo sabemos, ¿no? Y no estuvieron de esclavos 5, 6 años, 7 años, no. Por 400 generaciones, 400 y no sé, 30 años, si no me equivoco, estuvieron en servidumbre en Egipto. ¿Qué quiero decir con esto? La mentalidad, el ser humano, cuando uno pasa mucho tiempo viviendo con un estilo de vida, ser transformado o cambiado a otro estilo de vida no es fácil. Y más cuando son cambios bruscos, cuando hay de pasar del blanco al negro, no es fácil. Cuando uno pasa mucho tiempo haciendo algo, años, coge hábitos. Pero no solo en su forma de actuar, de trabajar, sino hasta incluso de pensamiento. Hay, y se pueden demostrar, que hoy día una persona que se ha pasado muchos años en la cárcel, por decir, se puede demostrar, y hay personas, hay testimonios que se han pasado muchos años en la cárcel, que su estilo de vida en la sociedad, esa libertad, no saben vivir. Se sienten como fuera de lugar. Incluso hombres, y esto es real, o mujeres, desean volver otra vez a la cárcel porque allí se sienten libres. ¿Han oído alguno hecho así? ¿Lo han oído o no? O sea, se sienten como fuera del puzzle, no saben vivir. Pero si pensamos y razonamos, cuando uno tiene un estilo de vida, yo mismo tengo un estilo de vida, tú tienes tu estilo de vida,
tu forma de actuar en tu casa, en tu familia, casi siempre son las mismas. Y si hay algún cambio, Miguel, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Sí o no? O al revés, Mari, no eres la misma. ¿Qué te pasa? ¿No? Cuando hay un cambio te sorprende, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos hábitos, tanto el joven como el viejo, todos tenemos hábitos que arrastramos y somos igual. La mente del esclavo, imaginaos la situación, hay que estar en aquel lugar. Nos podemos imaginar, pero la mente del pueblo de Israel era de servidumbre, era de obedecer a aquellos que le oprimían y servir a aquellos que le oprimían. A lo que le dijeran, ellos lo hacían. Y si tenían alguna necesidad básica, ¿a quién acudían? A su dueño, a su amo, ¿no? En este caso, Israel acudía al faraón o a los que estuvieran por debajo del faraón para cubrir las necesidades que ellos tuvieran. Pues, es decir, no sabían caminar por sí solos. Imaginaos, por años sus hijos, padres mueren, otra vez hijos, padres mueren, hasta 4 o 5 generaciones pasaron ahí. O sea, la mentalidad que tenía el pueblo de Israel era de esclavo. Sí que es cierto que fueron libres físicamente, ¿cierto? Fueron libres físicamente el pueblo de Israel, pero la mentalidad y el corazón del pueblo de Israel aún no habían experimentado esa libertad y ellos actuaban según la necesidad y ellos actuaban por los hábitos que tenían dentro del pueblo de Egipto, o sea, como servidumbre. Si tenían alguna cosa, iban a los amos, no sabían tomar una determinación en su vida y decir, no, hasta aquí mi plato, no, porque servían a sus señores. La mentalidad que tenía un esclavo era de obedecer y no tenían el poder decidir lo que tenían que hacer con sus hijos, no, tenían que servir y esto es lo que hay, solo tenían unos hábitos. Y ellos viajaron, Dios los libertó al pueblo de Israel, pero tenían que pasar una travesía por el desierto antes de llegar a Canaán. Esta travesía que Dios lo quiso así, de esa manera. Podemos decir que podría ser más fácil, que hubieran caminado por valles de buenos prados, o podríamos decir que no hubiera faltado el agua, que hubiera habido restaurantes por el camino, que hubiera habido, yo qué sé, los WhatsApp, que hubiera funcionado todo, pero no fue así. O sea, la liberación sí que es cierto que se cumplió físicamente en Egipto cuando fueron liberados o cuando pasaron totalidad en el Mar Rojo, pero había que continuar. Ahora tocaba una parte al que el ser humano le es más difícil, que es el corazón y la mente. Uno cuando es creyente o cuando nace de nuevo, claro, te falta que aprender muchas cosas, somos niños. Y quizás si todos somos sinceros, o quizás haya personas que hayan cambiado radicalmente, pero sí que ha habido un cambio paulatino poco a poco, ¿cierto? O sea, tú has crecido, has ido dejando algunos hábitos, algunas cosas que sabes que el Espíritu, como comentó el Benjamín, a mí el Espíritu me reveló que esto no estaba bien, y vas cambiando poco a poco, ¿cierto o no? Y aún tenemos que cambiar ciertas cosas, aún tenemos que seguir caminando. Y el pueblo de Israel se encontraba, claro, llevaba muy poquitos días de esa liberación. Imaginaos la situación que había y a quién fueron a culpar, a quién fueron a decirle que no había agua, claro, al representante que había en aquel lugar, que fue Moisés. Y se quejaron contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Salen palabras cortas, pero había una situación difícil. Y no solamente estaban atravesando una situación difícil, sino incluso lo que parecía que era resolver el problema, se encuentran con que esa agua no se puede beber. O sea, era aún más difícil. Yo no sé cuánto todo aquí, yo sé que sí, ha pasado. A mí me pasa a veces. Cuando hay una prueba, ¿todos hemos sido probados alguna vez? Y no hay a veces que dices, si es que termino una y viene otra. No he terminado con esta y me viene ahora este problema. Hola, ¿sí o no? Y se va agravando el problema. Si es que... Y te quedas como diciendo, con la cara de tonto, por decir cara tonto. Pero te quedas así. Si es que no he salido de aquí,
y me viene otra más, y a lo mejor aún es más gorda, y no sabes qué hacer. Y te encuentras con ese problema en tu casa, esa situación. Claro, te queda, o sea, no puedes hacer nada. Si tu jefe no te ha pagado, no tienes dinero para comprar, no puedes llevar el pan a tu casa, tus hijos no pueden comer, tienes el cabreo monumental y ya vas a dormir en el sofá. O sea, una situación difícil. Pero dice la palabra del Señor que cuando se quejaron el pueblo de Israel, hizo una cosa Moisés, que quizá debemos aprender y hacerlo más a menudo. Dice que Moisés, ante tal situación, no tenía, como se suele decir, es casi, dejándolo para el último lugar, es que tengo que clamar a Dios, no me queda otra. ¿Cierto? Intentamos solucionar nuestros problemas, intentamos solucionar nuestras adversidades por nuestras propias fuerzas, o esperar a ver si voy a cobrar. Y nos olvidamos que es Dios quien provee nuestras necesidades. Nos olvidamos que es Dios el que trae a casa todas las cosas. La cuestión es que Moisés clamó. Ahí en Jeremías 33:3 dice, bueno, y todos lo sabemos, incluso sacamos una canción, esta iglesia, el Javi, nuestro hermano Javi, dice, clama a Dios, díganlo, síganme, clama a Dios y yo te responderé, ¿y qué más? Y te mostraré, y enseñaré. Toma, si hasta lo sabemos. Es que lo sabemos. La realidad es que lo sabemos. Quizás mentalmente, pero muchas veces fracasamos en que eso no lo llevamos en práctica. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora yo pregunto, ¿para quién está reservado que el Señor muestre cosas grandes y ocultas que no conoces? ¿A quién? No, para nosotros no. No dice nosotros. ¿Para quién está reservado cosas grandes? Vale. Es la escuela dominical. Para los que claman. Dios va a mostrar y va a revelar o se va a mostrar cosas que todos necesitamos. O cosas que la iglesia necesita, o cosas que tu ministerio necesita, o cosas que tu familia necesita. Solo hay una manera de poder alcanzar o ver o seguir caminando en progreso o ver los milagros de Dios si clamamos. ¿Clama a quién? Al pastor. Pastor, es que tengo... Está bien. Yo también a veces le he contado mis situaciones y el Gregorio dice, y es la realidad, yo no puedo hacer nada. El único que puede resolver tu problema es Dios. Y la realidad es que esa. Sí es cierto que le contamos nuestras cosas, pero la realidad que el único que puede hacer tu milagro es Dios. ¿Cierto? Es Dios. Somos seres humanos. No nos podemos comparar, ni podemos pensar, ni creernos que somos capaces de resolver sí podemos resolver según qué cosas, pero hay cosas que le toca a Dios resolver. Hay cosas que no es el pastor, sino es Dios. Y dice que se quejaron hasta Moisés. Moisés, ¿qué hemos de beber? Ya se olvidaron de la calor, ya se olvidaron de que el niño llora, ya se olvidaron de todo. Claro, había una necesidad muy básica porque sabían que si no bebían iban a perecer, o sea que no era fácil. Y más, imaginaos, viendo que había un número tan grande, cuánta agua necesitaban para poder subsistir todas estas personas. O sea, no era 1 litro de fombella, no, ni 2 litros de fombella, o no me imagino qué magnitud de agua se puede saciar para ese número, pero tenía que ser muy importante, ¿verdad? Muchos litros, no sé. ¿Y qué hizo Moisés? Clamó. Hay cosas reservadas para aquellos que claman. Si es que es cierto que Dios nos ha dado, por su gracia, Dios nos ama a todos,
todos, por su gracia. No nos merecemos su gracia. Ninguno de los que estamos aquí no nos la merecemos. Si acaso la tenemos es por su gracia también. Pero la realidad es que no somos quien para decirle, Dios, me enfado contigo, porque soy tu hijo y siempre te diezmé. Y ahora que tengo necesidad, me has abandonado. Dios, ¿dónde estás? ¿No? Y empezamos a ir a reclamar. ¿Dónde está Dios? Ahora enfermó mi hijo, mi otro hijo. ¿Dónde estás? Si yo soy fiel. ¿Sí? Eso lo hemos hecho muchas veces. Y parece que tenemos, como si tuviéramos poder para decirle a Dios lo que tiene que hacer o lo que no. No me malentienda con esto. Debemos orar a Dios para que haga cosas en nuestra vida. Pero Dios es Dios por su gracia. Él hace su voluntad como Él quiere, con quien quiere y de la manera que quiere. No somos quien para decirle a Dios, Dios, esta prueba yo no la quiero así. Yo quiero que haya un restaurante a cada pasito, que haya una fuente a cada 5 metros, que mi niño no llore. No es así. No es así. La vida no es así. Dice la palabra del Señor que en la prueba, en 1 Corintios 10:13, vamos a leerlo. Primera de Corintios 10:13. ¿Lo tienen? Dice así. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Mucho escucho, yo soy creyente, aquel que él no cree, aquel lo bendice y a mí no. Pero fíjate lo que dice el Señor. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Pero qué dice? Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Yo creo que Dios, y lo creo firmemente, que Dios no va a dar una prueba, una tentación, más de lo que tú no puedas resistir. Y yo creo a Dios. No lo creo. Y me agarro a esa palabra. Si tengo que pasar esa prueba, ahora la cuestión es, ¿cómo enfrento esa dificultad? Hay varias maneras de enfrentar una prueba o una dificultad. O me vengo abajo, o como el título del tema, las aguas de Mará, o me amargo. Vivo una vida de amargura. Porque cuando hay necesidad en un hogar o una situación difícil, lo que viene es un peso amargo en el cual esa familia o esa persona tiene que atravesar, ¿cierto? Muy amargo, quizás noches sin dormir, quizás alguna discusión con tu hijo, con tu hija, con tu mujer, con el pastor, con la iglesia, con el líder, con tu trabajo, con el jefe, con el director de la escuela. Hay sitios amargos, lugares amargos que tenemos que atravesar. Es que el Hijo de Dios no tiene que pasar ninguna amargura. Eso es mentira. Es que el Hijo de Dios no puede pasar ninguna dificultad. Eso es mentira. Es que si tienes ese problema es porque estás en pecado. ¿Han escuchado esto muchas veces? Mentira. Puede ser verdad, ¿eh? Hay algunas cosas que sí. Pero el que ama a Dios y siga a Dios y viene la prueba, no me malentiendan. Hay pruebas y cosas que no debemos hacer, que dice
que según lo que siembras, así vas a recoger. O sea, no me malentiendan, no malentiendan el mensaje. Esta prueba no es mía. Esta situación no es mía. El líder me ha dado una carga que yo no puedo llevar. El pastor me ha dicho esto y yo no quiero. Yo no puedo hacer esto. Y queremos que esa prueba sea, como decía, me parece el Efraín o el Gregorio, muchas veces lo ha dicho, queremos amoldar esa prueba a nuestra manera y ver la salida a como nuestro pensamiento puede razonar. Pues eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Tenían una vida de servidumbre, de esclavitud, es cierto, los liberó, pero aún su corazón no fue libre. No porque Dios no quisiera, sino que Dios usó unos medios, unas formas, para que realmente pudieran conocer al Dios creador del cielo y de la tierra. Cómo mostrarse, cómo revelarse, para que pudieran ver el poder de que fue Él mismo quien creó el cielo y la tierra, quien les dio el aire para respirar. Si caminan es por su gracia, no porque estuvieran en Egipto y haya dioses ajenos que no existen más alto que Dios. No, Dios tenía que mostrar, yo soy Dios el creador, yo soy el Dios que provee, yo soy el Dios que trae y cubre tu necesidad, yo soy el Dios que sana. Porque nosotros tenemos y conocemos parte de la historia, pero ellos no tenían un libro registrado como tenemos nosotros, que gracias a Dios la Biblia podemos, gracias a Él, tenerla en nuestra casa y como he escuchado, tenemos versículos de memoria en nuestro corazón, poder hacer frente a situaciones y poder vivir según qué cosas, pero es que ellos no tenían un lugar donde leer, sino quizás por lo que hizo Jacob, quizás lo que hizo José, pero ya han pasado casi 500 años y no conocían al Dios real, no lo conocían, no conocían su poder, no conocían prácticamente casi nada de cómo Dios podía actuar porque vivieron durante mucho tiempo en esclavitud, mucho tiempo. Pero Dios necesitaba revelarse. Muchas veces el creyente hoy día pensamos que Dios se tiene que adaptar a nosotros. Y no es así. Nosotros tenemos que venir a los pies de Jesús y vivir conforme a su gracia, a su palabra, como Él manda. Pero bueno, es que es mejor por la noche, como llevo ya tanto tiempo haciéndolo, es mejor hacer esto, ¿no? Queremos seguir arrastrando cosas que pensamos que están bien porque la hemos bebido o arrastramos con ellas sin pensar que Dios quiere cambiar eso. O quizás lo sabes que estás haciendo mal. O quizás sabemos que estamos haciendo mal. Pero la prueba, Dios trae pruebas a nuestra vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Muy bien, lo sabemos. O sea, tenemos conocimiento de la palabra, tenemos la garantía de que Dios está ahí, lo sabemos, pero ahora falta algo. Y hizo algo Moisés, que es muy importante, dice, clamó. No solo que clamó, sino cuando Dios le mostró la forma de endulzar las aguas, obedeció. Y la manera que fue para endulzar las aguas, la verdad es que no es la manera más apropiada. Dice que Dios le mostró un tronco y que lo arrojara al agua. Y ya está. Y parece fácil porque leemos, así lo hizo, ya está. Pero cuando te toca a ti o me toca a mí, parece que no sea tan fácil. Nosotros lo leemos todo recorrido, y para aquí y para allá, y navegamos por la Biblia y disfrutamos. Pero cuando me toca a mí, que tire un tronco delante de 2 millones de personas. Imaginaos, ¿estás loco? ¿Cómo vas a endulzar? Leo, por favor. ¿Cómo se tira un trozo de madera? Imagínate que a lo mejor podía sentir vergüenza o podía sentir temor. No, me ha dicho Dios que tiramos un trozo de madera y se endulza el agua. ¿Tú te lo crees? Di la verdad, si te lo crees,
Porque vas a decir que sí, porque creemos. Pero en aquel momento, y por lo que estaban atravesando, lo verían muy difícil. Que un trozo de madera endulzara un agua, ¿no? O si no, haz tú la prueba. ¿Eh? Que te enfrenten a esa situación y te digan, no, tira un trozo de madera y ya está. Y se proveyó. Seguro que te quedarías sorprendido y te costaría. ¿Cuántas pruebas Dios nos demanda? Y quizás son cosas fáciles, que tenemos que no solo clamar, sino también tenemos que obedecer. Y Moisés obedeció a Dios, aun pensando que eso era un imposible, pero él creyó. Viene a mi mente Abraham, cuando le dijo, lleva a tu hijo. Lleva a tu hijo y allí en el monte me lo vas a entregar. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Era una prueba fácil? No. ¿Pero qué creía Abraham? Que Dios iba a proveer, ¿cierto? O sea, tenía la confianza. Uno puede hacer cosas que parece a la razón humana, cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Repito, para Dios, para nuestro Dios, para tu Dios, no hay nada imposible. Nada. Si Él creó el universo, que se maravillan aún los científicos por descubrir galaxias, yo me maravillo más de saber que Dios fue quien lo creó. Más. Si Dios fue capaz de crear todo eso, ¿por qué no va a crear mi milagro? Cubrir mi necesidad. Y sea de la forma que Él quiera. ¿Quién soy yo para decirle, no, Dios habla de esta manera? ¿Quién soy yo para decir a Dios cuál es la voluntad perfecta del ser humano o la voluntad perfecta de mi familia? ¿Quién soy yo de ocupar el lugar de Dios? ¿No? Sino dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, lo que dice la palabra, y Dios va a obrar tu milagro. Clamar a Dios, obedecer a Dios y actuar. Actuar. No te puedes quedar sentado. Hay mucha gente que cuando viene, yo los conozco, y quizás muchos de aquí podemos conocer personas que por esa prueba o esa necesidad, en vez de seguir avanzando, se han quedado estancados. ¿Conocen personas así? Cuando le han venido pruebas, necesidades, ¿han seguido creciendo, madurando en el Señor o se han venido abajo? Muchos conocemos que se han venido abajo. También conocemos personas que no solo se han venido abajo, sino que también se han apartado. Ya no quieren saber nada de Dios. No digo de la iglesia. No quieren saber nada de Dios, ni le hables de Dios. No quieren. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Jesús dice, sin mí nada puedes hacer. Nada. No es tu gran fuerza, no es tu gran economía, no. No es tu gran inteligencia, ni son tus grandes hábitos, ni es porque tengas mucho conocimiento de la palabra. Hay veces gente que tiene mucho conocimiento, pero luego a la hora de poner en práctica, caen, van mal. No somos nosotros, es por la gracia de Dios. Nuestra fe puesta en Dios. Es Dios quien hace el milagro, amén. Moisés clamó y Dios le mostró ese tronco y obedeció y todos pudieron beber de aquel milagro. Todos pudieron participar de aquel milagro, de aquella gran reunión y poder ser refrescados y decir, realmente hay un Dios. Ante tal necesidad, cuando uno recibe un milagro, la verdad es que uno se pone muy contento, pero cuando hay pruebas, la realidad es que es difícil. He dicho antes que es difícil cambiar de la noche a la mañana, sino que a veces es un tiempo, es como un recorrido, es una carrera que uno va avanzando en los caminos del Señor y uno va madurando y va creciendo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Viene a mi mente, por ejemplo, Pedro. Todos sabemos que Pedro, cuando Jesús fue cogido
Pedro dijo, yo nunca te negaré, nunca, siempre estaré contigo. Y cuando llegó allí estaba en la fogata y el Señor estaba preso, le dijeron, tú eres uno de los discípulos que camina con Jesús. Ah, no. Se atemorizó y ya no quería saber nada de Jesús. Pero voy un poquito más adelante. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el Evangelio y sanar al cojo en el templo, conocemos la historia, ¿verdad? Y fue encarcelado, llevado al concilio, y fueron presos, le azotaron, no sé qué, no sé cuántas. Y dice la palabra del Señor que salieron contentos. Digo, anda, salen contentos. Y claro, tú lo lees, como he dicho antes, lo lees, qué bien, que todo. Pero cuando te viene la prueba, si somos realistas, no estamos contentos. ¿Cómo estás? Con la cara así, que cuando llega a tu casa te dice, Miguel, ¿qué te pasa? O al revés, Mari, ¿cierto o no? Cuando te viene una prueba, no es que estés tirando cohetes, ¿no? Ni lo estás celebrando, ni tocando la guitarra, el Antonio. Antonio, perdona, el otro va contigo. Pero no, tienes que estar ahí sumergido en otro ambiente. Pero fijaos qué gran cambio de Pedro tuvo. ¿Qué sucedió en Pedro, el que negó hace unos meses a Jesús, y ahora, por pasar una prueba y una dificultad, sale contento y gozoso? Toma, qué gran cambio hubo en este hombre, qué pudo pasar en este hombre para ese cambio tan grande, ¿no? ¿Qué pudo pasar? Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, todos conocemos la historia, podíamos seguir así, de muchos hombres que estaban encarcelados y sí estaban como Antonio, tocando la guitarra allí, en la cárcel. ¡Wow! El preso diría, esto está loco. Sí, es mío, está aquí en la frase que no le voy a dar de comer, y el tío ahí tocando la guitarra y el leo saltando alrededor de él. Antonio. Mentira, eso tú no lo haces. Tú cuando tienes una prueba así, perdonadme, pero yo quisiera aprender mucho, y todos queremos aprender mucho en los caminos del Señor, y que el Señor nos muestre muchas cosas, pero realmente no nos ponemos allí, ¿no? ¿Sí o no? Es difícil. Pero salieron. Me acuerdo de otro hombre, Esteban, cuando lo estaban apedreando sus asesinos. Las últimas palabras de Esteban, ¿cuáles fueron? Perdónalos porque no saben las que hacen. ¿Cómo puede ser que esté matando y tú le digas, Dios perdónalo, ¿no? Tú no piensas eso en el momento. ¿Qué pasó en estos hombres? Ese gran cambio, ese cambio de actitud, ese cambio de estilo de vida, que dejaron a Jesús solo y ahora son capaces de hacer frente a cualquier prueba, a cualquier situación. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué gran cambio tuvieron y en tan poco tiempo? ¿Qué pudo pasar? Me sorprende la fidelidad de Dios, que a pesar de nuestras caídas, de nuestras pruebas, que a veces las pasamos de una manera o de otra, pero Dios se mantiene fiel en sus promesas. Cuando te dice, yo te levantaré. Cuando te dice, yo te sanaré. Cuando nos dice, yo te libertaré. Cuando nos dice, yo voy a ser tu abogado. Cuando nos dice, yo soy tu juez. Cuando nos dice, yo soy tu proveedor. Cuando nos dice, yo soy tu camino. Cuando nos dice, Dios es fiel. Y cuando creemos a la palabra de Dios, Dios es fiel en cumplir las promesas en tu vida. Es fiel y las puedes experimentar y las puedes vivir. No somos, es cierto, Pablo se declara como esclavo, pero ahora eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Hijo de Dios.
Dios es fiel. Aunque venga la prueba y la dificultad, Dios permanece fiel, atento a tu situación, atento a ese milagro. Ahí, en esta historia, y para terminar, dice que cuando saciaron ya su sed en las aguas de Mará, cuando se endulzaron, dicen que caminaron hasta el oasis de Elín. Dice que en ese lugar había 70 manantiales y 12 palmeras. Mucha gente se queda estancada y no quiere avanzar más, por temor o porque se piensa que es un gran sacrificio servir al Señor. Es que es muy difícil caminar en los caminos del Señor. Y se quedan ahí y no avanzan. Pero dice la palabra, el 27, dice que lo llevó hasta el oasis de Elín. O sea, que detrás de la prueba, o con la prueba, acuérdate, no solo acordarte, sino aquí, con la prueba Dios te da la victoria. Con la prueba Dios te da la salida. Con la prueba Dios te va a proveer tu necesidad. Dios proveyó no solamente el lugar, que es Jesús. Muchos lo relacionan que ese tronco, ese milagro, es Jesús quien endulza la vida. Es Jesús quien lleva salvación, sana, liberta. No solamente una liberación física, sino que Dios quiere ir mucho más allá, sino que también quiere conquistar nuestro corazón y nuestra mente. Muchos siguen a Jesús y vemos grandes estadios que se llenan, grandes multitudes que van detrás de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de Marcos Witt, pero realmente ¿cuántos hay ahí que son realmente conquistados el corazón y la mente? ¿Cuántos realmente buscan a Dios ahí? No siguen a un hombre o no siguen a una imagen, sino que realmente creen y saben que es Dios a quien tiene que servir. Es Dios. Con la prueba, no solamente acuérdate, sino con la prueba cree que Dios tiene la salida. Dios es fiel. Y dice la palabra, la hemos dicho muchas veces, yo la repito muchas veces, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Si estás pasando necesidad, clama a Dios, coge a tu esposa, inclina tus rodillas, coge a tus hijos, depende de la necesidad que tengas. No tengas temor de ir a la casa de Dios, al lugar santísimo, a buscar de su presencia, clamar, y creyendo que Dios va a proveer tu necesidad. Hay un milagro detrás de cada prueba y Dios va a perfeccionar nuestro camino cada día va a formar nuestro carácter, Él lo va a moldear para que podamos crecer y podamos ser testimonio a otras personas. Quizás esa necesidad que tú tenías podrás compartirla con otra persona, un familiar, o quizás con tu jefe y compartirla y serle para bien, ser testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en ti. Dice la palabra que somos piedrecitas vivas, somos sal y luz de la tierra. ¿Cómo podemos ser sal y luz de la tierra si lo que estoy viviendo no lo puedo experimentar con otros? Yo quiero experimentar la presencia de Dios, quiero vivir en la presencia de Dios, ir a su casa. El hermano Efraín en su oración decía, en Jesús estamos completos. ¿Saben que este lugar de oasis de Elín, una de las maneras que los hebreos eruditos piensan que, y me ha hecho mucha ilusión, no sé cómo decirlo, pero significa el lugar completo, donde vas a ser saciado, donde vamos a descubrir cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero tenemos que clamar a Dios. Y eso te pertenece. Si eres un hijo de Dios, te pertenece. Vamos a levantarnos, por favor. Gracias, Dios.